A ver, ¿qué pasa en Colombia y en América Latina con la transición energética hacia energías limpias, hacia un país menos contaminado, etcétera, etcétera? Insisto, comparativamente con otros países de la región y con el mundo. La posesión de Ricardo Roa Barragán como presidente de Ecopetrol ha puesto el asustódromo en primer nivel. El asustódromo en Colombia ya está prendido por todas las reformas, particularmente la reforma a la salud, la pensional, la laboral, todas esas cosas que el gobierno plantea en el Congreso de la República y que van a tener difícil trámite por todo lo que viene sucediendo a nivel de coaliciones, de arreglos, de mermeladas, de tajadas, de participaciones, de desobediencias, etcétera, etcétera. Pero hablemos del tema energético. Miren, la reacción inmediata de los mercados en el mundo, recuerden que Ecopetrol es la primera empresa colombiana, frente a los anuncios del nuevo presidente de no exploración, de no buscar nuevos pozos, de no mirar si hay otras opciones de reservas de petróleo que todavía no conozcamos, pues ha asustado a mucha gente y ha hecho que bajen las acciones de Ecopetrol y que se cree un clima de incertidumbre. La iguanita parece que empieza a sudar petróleo. ¿Qué pasa con esa transición energética en Colombia y en América Latina? Mire, hay un promedio que es el AMLAT, que de alguna manera regula lo que está pasando en los diferentes países en el mundo. Y dice, por ejemplo, que Uruguay en América Latina tiene una transición tranquila medida en el 70.59% y que Costa Rica lo ha hecho en el 66.17, que Colombia lo hace en el 65.93, lo cual nos posiciona supremamente bien, que Brasil va un poquitico después, prácticamente igual, 65.87, y que Chile está en el 65.08. Pero miren ustedes, en España esa transición es del 68.31, es decir, muy parecido a los países latinoamericanos, y en Portugal del 68.21, prácticamente igual a España. América Latina alcanzó un 60% de renovabilidad en la capacidad instalada de generación eléctrica. La región se acerca a la meta de un 70% de producción energética renovable. Y claro, urge una renovación y urge un aceleramiento, pero no podemos ser locos en eso. La transición energética aún, digamos que en América Latina está dando unos pasos que no son los determinantes, pero hacia allá vamos. Países como Chile, México, Uruguay y Brasil aumentan su porcentaje de renovables, pero en Venezuela ni se habla del tema, ni se discute. Y en Colombia, ya saben ustedes, de alguna manera reina la confusión. Chile, México y Brasil han aumentado su producción de energías renovables por encima del 60%. Chile tiene el hidrógeno verde más barato. Los 4.000 kilómetros de territorio privilegiado que tiene Chile producen hidrógeno verde más barato que el resto del planeta, y para el 2030 Chile va a ser una potencia en ese sentido, ser uno de los principales exportadores en 2040 y contar con 5 gigavatios de capacidad de electrólisis en desarrollo más o menos al 2025, según hablan los expertos. Existen 42 proyectos de hidrógeno verde en Chile, de los cuales 14 se encuentran en la fase de factibilidad. Chile, además, alcanzó un hito el año pasado cuando la energía solar y la eólica superaron el carbón. El 29% en energía solar y el 27% sucedió con el carbón. Pero miren, dicen los expertos que ese hidrógeno verde también tiene alta potencialidad en Colombia. Sin embargo, no oímos mucho hablar a los entes estatales al respecto, pero sí a los privados, sí a los inversionistas privados. Por ejemplo, se dice que en Colombia hay cerca de 400 contratos de exploración para mantener la energía en los próximos años, de aquí al 2030 o el 2050. Esa exportación de petróleo y carbón representan el 60% de las exportaciones, que más o menos suman unos 50 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Las energías renovables en Colombia significan el 6.53%, y la solar y la eólica en 1.58. Evidentemente, no hay que dejar de explorar ni dejar de buscar nuevas soluciones cuando los gigantes del mundo, y estoy hablando de Estados Unidos, de China y de Rusia, no le paran muchas bolas al tema de forzar esa transición como lo quiere hacer el presidente Petro, y más bien van en una medida ahí entreveradita entre sus necesidades, sus potencialidades y sus urgencias. Una Venezuela postpetrolera no ha pensado la transición.
Venezuela ocupaba el lugar 111 de entre 115 países de transición energética del World Economic Forum. Los políticos siguen aferrados a que los combustibles fósiles le sigan salvando la papeleta, aunque ustedes ya saben muy bien qué pasa allá. Venezuela está llegando a una transición depredadora, no planificada, una mezcla de mala administración, corrupción y sanciones que llevan a un debate muy profundo, no solamente nacional e internacional. Venezuela está sufriendo un caos, por ejemplo, con una cosa que de pronto no le hemos podido poner mucho cuidado, o nadie lo ha mirado desde esa perspectiva, y es que están acabando con los bosques en muchas regiones donde no hay otras posibilidades de combustible, para decirlo de alguna manera. La leña se hace no solo del árbol caído, sino del árbol que están tumbando en muchas regiones del país. En México hay también un trabajo, digamos, sobre energías renovables y también hablan de producir litio. Andrés Manuel López Obrador revirtió mucha de la legislación que abrió el mercado energético en México. El Plan Sonora implica 5 centrales de energía solar con una capacidad de 1.000 megavatios. La inversión de 1.685 millones de dólares beneficiará a más de 4 millones de habitantes. México tiene una de las reservas no confirmadas de litio más grandes del mundo. No confirmadas, pero evidentemente se sabe que es absolutamente poderoso. La capacidad instalada para la generación de electricidad por fuente en América Latina habla de que el hidrógeno del 16%, la térmica no renovable del 62%, la nuclear del 2%, la geotermia del 1%, la eólica del 9%, la solar del 7% y otros 0,4%. Es decir, que la alternatividad energética en América Latina, de alguna manera, está en pañales todavía. Esa fuente de donde sacamos estos datos es la CEPAL. Las emisiones en América Latina y el Caribe desagregados según sector, dice que las emisiones que llaman fugitivas son el 8.3, la electricidad, el calor el 32.6, las manufacturas, construcción, etcétera, el 15.8, el transporte el 36% y otras combustiones el 7%. El consumo energético en América Latina, miren ustedes cómo es. El querosene es del 3.55. La gasolina del 52%, el diésel del 39%, el gas natural solo del 2,26 y otros del 2,78. Quieren volver a revisar estas cifras para que ustedes vean que esa transición no puede ser ni tan a la acelerada, ni metiéndose en el bolsillo de los consumidores, ni forzando situaciones. Insisto, en América Latina el consumo energético depende de la gasolina en un 52%, del diésel en el 39%, eso suma 50, 80, 91%. El gas natural el 2,26, otros el 2,78 y el querosene el 3,55. Entonces, hablar de la transición energética en América Latina es bastante complicado. Hay unas matrices energéticas que obviamente conocen los expertos y que hablan de lo que debería ser esa transición delicada, pausada, con cordura y con prudencia. Pareciera que nosotros aquí solo conjugamos el verbo acelerar y que evidentemente por tratar de ser coherentes en un discurso que no comparten sino unos pocos, vamos a ser los irresponsables del futuro colombiano porque nos metimos de salvadores del mundo sin conocer siquiera lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos en capacidad de hacer. Y queda flotando una pregunta, ¿será que somos capaces de acabar con un milagro económico colombiano que es Ecopetrol? Todo indica que por lo menos la duda existe. Vamos a ver.